este momento de charla entre un padre y una madre sinodal se nos reconozca como práctica de conversación en el espíritu, ya como un curso realizado, porque parece que esto es esencial para la sinodalidad, así que esperemos ya poder contar con un curso hecho. Y luego recordar quizás tres momentos centrales de lo que decía Piero, el cómo de la sinodalidad, porque nosotros nos preguntamos mucho el cómo, y él hablaba de una conversión profunda relacional, conversión profunda relacional. Y luego el locus, el lugar de donde se hace sinodalidad, la reciprocidad, el encuentro. Y sin duda, el proceso de aprendizaje en el cual nos encontramos. En las palabras de nuestro amigo Roberto Chomicá, aprender, desaprender y aprender, reaprender de nuevo. Bueno, entonces esta noche tenemos la inmensa alegría de encontrarnos con Liliana. Ella me ha dicho que le encanta que le digan hermana Liliana, nada más que Liliana, ni siquiera Lili, pero me voy a permitir presentarla. La hermana Lili Franco Echeverry, una destacada religiosa colombiana de la Orden de la Compañía de María, quien actualmente se desempeña como presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, la CLAR. La hermana Lili es trabajadora social, graduada de la Universidad de Antioquia y posee una maestría en teología bíblica. Actualmente está cursando el doctorado en teología. Ya lo terminó. ¡Ah! Ya terminó su doctorado, así que le podemos dar un aplauso, por favor. Muy bien. Así que, doctora y madre sinodal. Muy bien, Lili. Bueno, es importante todo el liderazgo que se extiende más allá de la CLAR. Ha sido presidenta de la Conferencia de Religiosos de Colombia y miembro del equipo teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Lili, estamos de más contentos que nos acompañes esta noche. Buenas noches. Bueno, para mí es una alegría estar en medio de hermanas y de hermanos, a los que quiero, a los que admiro y que tanto le han aportado a mi formación como mujer cristiana, como creyente. Me resuena mucho todo lo que Piero comparte con nosotros y creo que realmente la insistencia del proceso sinodal ha sido en la necesidad de nuevos modos relacionales, reaprender el arte de la relación y un nuevo ecosistema relacional, que a eso es a lo que se nos ha estado convocando, requiere de una iglesia más capaz de alimentar multitud de relaciones. El documento nos dice la relación con Dios, entre los hombres y las mujeres, con las familias, con la tierra, ensanchar esa capacidad relacional. Y para eso todo este proceso nos ha venido recordando la importancia de la profundidad de la escucha. Hemos sido convidados a caminar juntos, pero valorando la otredad, la conciencia de la diversidad. Y por eso, cuando nos preguntamos por los cómo, yo estoy convencida de que el cómo fundamental es hacer nuestro el modo de Jesús. Ese es el cómo fundamental. Hacer nuestros los rasgos, las prácticas, los gestos, ese estilo relacional de Jesús. Y por eso estamos llamados a trabajar todos por esa iglesia sinodal en la que, como Piero decía al final, haya lugar para todos. Esa iglesia en la que ninguna burocracia y ningún clericalismo le haga sombra a esa presencia y a esa acción de nuestro Dios que sin distingo de condición, de género, de edad, de cultura, a lo que nos está llamando a todos es a lo insospechado del reino. A eso nos llama nuestro Dios, al amor hasta el extremo, a la entrega incondicional de la vida simplemente para que en la mesa haya pan, haya palabra y nadie caiga en la tentación de sentirse superior a los demás. Por eso la plenitud eclesial a la que estamos convidados es posible en clave fraterna y sororal, allí
donde hay hermanos y donde hay hermanas. ¿Qué determina el testimonio que como pueblo de Dios estamos llamados a darle al mundo en este momento de la historia? La calidad evangélica de nuestras relaciones. Por eso nos van a medir, por la calidad evangélica de nuestras relaciones. En el fondo es Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y por eso, ante la sombra del clericalismo o la tentación de la supremacía de algunos, o ante tantas estructuras que son cerradas, rígidas o anquilosadas, o frente a tantos modos de liderazgo que son cerrados, verticales, autoritarios, lo que tenemos que hacer es empeñarnos en soñar una iglesia, pueblo de Dios, en la que se le dé primacía a la participación y en la cual situarnos en condición de hermanas y en condición de hermanos sea simplemente lo natural. Una iglesia en la que la construcción sea siempre colectiva y por eso las relaciones sean sanas, transparentes. Este proceso sinodal insistió muchísimo en la necesidad de la transparencia, que a mi modo de ver no es nada distinto a esa condición esencial que nos recuerdan también las bienaventuranzas de tener limpio el corazón. Porque parafraseando a Casaldáliga, si el corazón es limpio, no ha de atraparnos nunca la noche intransitable. Entonces, una condición para ser realmente pueblo, una condición para tejer nuevos modos relacionales es la limpieza del corazón. Estamos invitados a esta iglesia en la que se reconozca el valor de las mujeres, de los laicos, de los niños, de los jóvenes, en la construcción del tejido eclesial. Y para lograrlo necesitamos formación, porque eso no se improvisa. Y por eso estamos ávidos de escuelas de vínculo, de escuelas de sinodalidad, en las que nos reconozcamos distintos, pero necesarios, recíprocamente hermanos, gratuitamente convivientes y partícipes de este plan de salvación de nuestro Dios. Una invitación fundamental que por lo menos a mí me ha resonado con mucha fuerza durante todo el proceso sinodal es la invitación a purificar las relaciones, a hacerlas desprovistas de intereses mezquinos. Y por eso ser una iglesia sinodal supone conversión relacional, porque la gran invitación es aprender de nuevo el evangelio, cuidando de las relaciones y no por una mera estrategia o no por una herramienta organizativa más eficaz, simplemente por la conciencia de que nuestro Dios Padre se revela en Jesús y al ritmo del Espíritu nos está invitando a caminar de una manera nueva. El documento del Sínodo dice algo que me parece muy bello, quiero citarlo en comillas, que lo repetía Piero ahora, pero que me parece fundamental, y es que cuando nuestras relaciones, incluso en su fragilidad, dejan traslucir la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, confesamos con nuestra vida la fe en un Dios uno y trino. Me parece que esta cita del documento final es transversal también a todo el proceso de esta producción literaria, a todo el proceso reflexivo de este grupo de teólogos durante 12 años. La constatación es que algo nace en nuestra iglesia y algo nace justo cuando algo escasea, porque algo está escaseando en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. En esta hora en la que muchos de nuestros liderazgos son frágiles, utilitaristas, en la que las democracias son débiles y están tentadas de polarización, en esta hora en la que la comunicación es manipulada y dispersa,
en la que las fronteras son relativas y las xenofobias están siendo recalcitrantes, cuando la condición de muchos en este continente y en el mundo entero está siendo la migración y a otros los está aturdiendo la guerra, y en muchas de las esquinas de nuestro mundo se comercializa con la dignidad humana, justo en esta hora, a nosotros, los cristianos, se nos está invitando a nuevos modos relacionales, a la sinodalidad. Se nos está invitando al ágora, a la mística de lo comunitario, porque lo comunitario supone mística, a la sinfonía de lo común. Y esta invitación tiene la fuerza de una decisión movilizadora, y es que, ya nos lo decía el Sínodo de la Amazonía, solo la escucha conduce a la conversión. Lo único que tiene poder de transformarnos es la escucha. Y por eso, como discípulos misioneros, estamos convidados a escuchar y a discernir, escuchar a Dios, escuchar al pueblo, escucharnos entre nosotros. La escucha como la posibilidad de situarnos de un modo evangélico ante la realidad. La escucha que recrea esa dimensión profética de la iglesia. El documento habla muchísimo de la profecía social. Y yo la verdad cuando pienso y cuando oro digo, en este momento del mundo tan complejo no hay mayor profecía que realmente ser radicalmente hermanos, que intentar ser radicalmente hermanos. ¿Dónde debemos mirar al Evangelio? Ahí está el mapa de la conversión que cada uno de nosotros y todos como iglesia estamos llamados a transitar. Y escuchar supondrá que habitemos los territorios, que pisemos la realidad, que escuchemos entre cifras, entre hechos, entre indicadores, la voz de Dios, esa voz de Dios que quiere a su iglesia sirviéndole al pueblo, atendiendo a las situaciones en las que más surge salvación, liberación, dignidad humana, bien común. El documento del Sínodo nos dice que cuando escuchamos a los hermanos, participamos de esa misma actitud de nuestro Dios, que escuchando sale al encuentro. Nuestro Dios es un Dios que escucha y también es un Dios que mira la realidad. ¿De dónde surge la compasión? Primero de la mirada y de la escucha. Es una consecuencia de dejarnos afectar por la realidad. De ahí surge la compasión. Este proceso sinodal nos insistió en que es necesario escuchar con particular atención y con particular sensibilidad también la voz de las víctimas, de los sobrevivientes de abusos espirituales, institucionales, de poder. Nos insistió en la necesidad de escuchar de una manera muy especial a las mujeres, porque validó el proceso que muchas siguen encontrando obstáculos para el reconocimiento pleno de sus carismas, de su vocación. La vida de nuestros pueblos en esta dinámica a la que estamos llamados, que es la de la reciprocidad, la de una nueva relacionalidad, es una vida poblada de rostros. Si nos miramos nosotros mismos, aquí solo hay diversidad. Y por eso la realidad no es una categoría solo por analizar. La realidad es para nosotros una parcela del reino. Y es una parcela del reino por habitar, en la que Dios nos está revelando su voluntad. Porque la clave de este proceso sinodal ha sido esa pregunta que nos resonó en esta tercera fase. ¿Qué quiere Dios de su iglesia? La pregunta fundamental es por la voluntad de Dios en lo complejo de la historia. Y por eso hoy hablar de sinodalidad, hablar de reciprocidad, exige que nos situemos ante esta tierra sagrada de nuestro mundo
en la que urge que se concreticen las respuestas. Nos hace bien un recorrido contemplativo por la realidad, pero un recorrido contemplativo que brote de la pasión por Jesucristo. Donde hay pasión por Jesucristo auténtica, hay pasión por la humanidad. Y por eso la llamada es a convertir las relaciones. Cuando contemplamos a Jesús, entendemos cuál es el nuevo paradigma, entendemos de qué se trata. El fluir de esta historia compleja en nuestro mundo, en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, nos despierta, tiene que despertarnos. De los cómodos letargos, tiene que movilizarnos, tiene que ayudarnos a que el acercamiento a la realidad sea realmente cristiano, es decir, que esté ávido y provisto de misericordia. El documento ha venido a recordarnos también que generalmente cuando se cierran las relaciones, se solidifican las estructuras del pecado, donde no hay disposición a la relación con Dios, con los otros, con la naturaleza. Lo que ocurre es que se solidifican las estructuras del pecado. El pecado social se hace más evidente. Por esa razón, hoy más que nunca, a la raíz de modos relacionales alejados del querer de Dios, se ancla el drama de la desigualdad de oportunidades, del hambre, de la crisis alimentaria, de las deficitarias oportunidades de salud y educación, de la violencia. Ahí tiene su raíz, en modos relacionales que están alejados del querer de Dios. El pecado social, tan recurrente en nuestra sociedad, altera los vínculos interpersonales y daña la justicia. Y nuestro compromiso como cristianos entonces debe actualizarse diariamente en esa opción por Jesús, que sin lugar a dudas, desde la lógica de un nuevo modo de relación, tiene que conducirnos a la opción por los pobres, por sus luchas, por sus causas. Y por eso este proceso sinodal también nos pone de cara a la necesidad de ir a lo profundo de las raíces estructurales de la pobreza. No es ingenuo que haya un grupo especialmente estudiando, por ejemplo, lo que a la Iglesia le significa la opción por los pobres. Se trata de que intentemos un permanente diálogo con la realidad para humanizar, para entretejer relaciones nuevas que favorezcan un compromiso también de incidencia, que validen la capacidad transformadora que también tiene nuestra iglesia, porque no solo tiene capacidad retórica y de producir bellos documentos. La iglesia tiene capacidad transformadora porque no hay opción por Jesús que no sea opción por el reino. No hay compromiso con la evangelización que no nos lleve a un compromiso con el desarrollo humano integral. Por eso, esta hora histórica, en este Kairos sinodal en el que estamos, no cabe el mezquino individualismo, no cabe la búsqueda egocéntrica del bien particular, tampoco el empeño por achicarnos o por dejar sola a nuestra gente, aturdidos por el miedo al futuro. La pasión por Jesús tiene que traducirse en pasión por el pueblo. Por eso evangelizar hoy será más que nunca humanizar. Debemos asumir sin resistencias que la misión evangelizadora de la Iglesia implica y exige la promoción integral de cada ser humano, y ello requiere que estemos en los territorios, en esas parcelas del reino en las que el Señor está clamando por cada uno de nosotros. Este sínodo vino a recordarnos que somos misión. Esa es nuestra identidad. Somos misión. No hay escapatoria. San Pablo nos recuerda que hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu.
que hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, que hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos, y que a cada uno se le otorga esa manifestación del Espíritu para el bien común. Estamos invitados desde las diferentes vocaciones eclesiales a contribuir a la santidad y a la misión de la Iglesia. Habrá reforma estructural cuando haya reforma actitudinal. El Papa Francisco con insistencia nos ha dicho que el criterio de la verdadera reforma de la Iglesia es la santidad de cada uno de sus miembros. Habrá una auténtica transformación estructural en los modos de participación, en la manera como entretejemos la relación, cuando nos situemos con un corazón más sencillo y más limpio ante la vida. Estamos invitados a construir ese nosotros eclesial, que supone entonces trascender singularidades y vivirnos desde el don de la pluralidad. Salir y disponernos en condición de discípulos y misioneros al encuentro, a la mística del encuentro. Gracias. Muchas gracias, Lili, como te gusta que te digan. Muchas gracias, Lili, por estas palabras tan luminosas que entre tú y Piero realmente yo siento que estamos en un curso intensivo de práctica de la conversación del espíritu, así que nos podemos sentir contentos de que ya estamos en camino sinodal. Lili nos recordaba, creo que 3 cosas fundamentales. 1, el modo de la sinodalidad, que es el estilo de Jesús, el modo de Jesús. La calidad de las relaciones, que no es la cantidad, sino la calidad, ¿sí? Que implican pasión y contemplación. Y por último, nos recordaba la vocación central que ya los obispos de América Latina de tantos años atrás habían recalcado, la opción preferencial por los pobres. Bueno, desde esta